Gloria al nombre del Señor. Bien, y la verdad en 30 minutos vamos a contestar a una pregunta también, ¿sí? Tenemos un montón de preguntas que llegan al mail josefaunde@live.com.ar y bueno, las contestamos y hay algunas que son muy interesantes, las contestamos también a través de este medio para que la gente sepa. Y la pregunta es, ¿quiénes son los pastores asalariados que menciona el Señor? Está bueno, ¿no? El pasaje en cuestión dice, Juan 10, 11 a 14, yo soy el buen pastor. Jesús está afirmando que Él es el buen pastor. Jesús. ¿Y qué hace el buen pastor? Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, sabe cuál es el sacrificio que cumple y sabe para qué lo llamaron. Y aclara, más el asalariado, al que le pagan, al que cobra, el que dice que es un hombre de Dios, que tienen que mantenerlo, y que no es el pastor. Tampoco. No. ¿Qué pasa? ¿De quién no son propias las ovejas? Ve venir al lobo. Por ejemplo, los lobos pueden ser la falsa pastora, los falsos apóstoles y profetas, y los ministerios que Dios jamás escogió, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas, las engaña y las dispersa. Así que el asalariado huye, no estudia, no discierne, no le importa. Qué terrible que es eso, ¿no? Pasa, sigue pasando y va a seguir pasando. Una de las características del asalariado es que no le interesa la vida de la mayoría, no importa. Puedes estar enfermo, puedes estar internado, te puede pasar cualquier cosa, ni soñando, no esperé que te vas a visitar, no, para nada, él no hace esas cosas, el asalariado no visita a nadie. Y más si vos decís que que vivís en calle de tierra, ¿viste? O que vivís en un lugar que lamentablemente es muy precario, ¿no? El asalariado no va y tiene miedo que le roben y aparte no, hasta ahí no llego yo. Ese no es mi ministerio, te dice. No quiero usar mis zapatos, ¿viste? No, el asalariado. Que muchos de ustedes lo convirtieron en asalariado y lo echaron a perder. Ahora bien, ¿por qué es asalariado? Y no le importan las ovejas, dice, ¿no? Dios no lo llamó. ¿Por qué es asalariado? Porque Dios no lo llamó. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice Jesús. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. ¿Sabes? Eso es lo que hace la diferencia en ser un verdadero cristiano y conocer a Cristo. Que Cristo primero te conozca, pero que segundo vos lo conozcas a Él. Jamás vas a ser engañado si Jesús te conoce y si vos lo conoces a Él. Pueden venir a decir cualquier cosa. Mire, cuando uno conoce a una persona de verdad, pueden venir a decirte todo lo que quieran de esa persona, pero vos la conocés de verdad y jamás te van a quitar ni mover de esas convicciones. Lo mismo pasa con el Señor. Ahora bien, el Señor ha declarado en este pasaje ser la puerta y el buen pastor. Ambas cosas se refieren a la misma persona, porque esa descripción era muy familiar para los que estaban escuchando. Todos ellos conocían un redil, que era donde guardaban las ovejas. Consistía en un semicírculo donde había un espacio abierto por el cual salían y entraban las ovejas. Una vez que todas las ovejas estaban en su interior, no había más puerta que la persona misma del pastor, quienes la protegía con su vida de todos los animales rapaces que quisieran arrebatarla, alguna de esas tan amadas. Ahora, que Él las llamaba por su nombre a cada una de ellas. Era el pastor quien se sentaba en ese único acceso al redil, pasando a ser literalmente la puerta de ese lugar. Pastor es asalariado. La disposición valiente y consagrada del pastor no era por amor al dinero de un salario. Nunca lo fue, ni nunca lo será. Los verdaderos hombres de Dios nunca hicieron la obra de Dios por dinero. Nunca preguntaron cuánto me vas a pagar. Sí, viste, yo voy a predicar tu iglesia, pero vos tenés que pagarme porque yo tengo estudios, viste, de griego, de hebreo, viste, y te leo latín y... Vergüenza. O si no, los delincuentes estos que dicen que son cantantes cristianos y que te cobran entrada para ir a escucharlo a cantar su barrabasada que dice cualquier cosa menos convertirse a Cristo de corazón, que muchos de ellos, o mejor dicho, el 90% de ellos no tienen ni conocimiento bíblico. Pero están para el público mundano y tibio que dicen ser cristianos y que nunca crecieron en Dios. Sigamos. Pastores asalariados. La disposición valiente y consagrada del verdadero pastor no era por amor al dinero de un salario, sino por amor a las ovejas. Generalmente eran los hijos del dueño del rebaño quien les asignaba esa labor. Y no era precisamente por un salario, sino por la responsabilidad que le implica ser parte de esa familia.
Los pastores asalariados que hace mención el Señor en este relato corresponde a los pastores de nuestros días que viven indebidamente de la mentira del diezmo, que es mentir y robar. Son todos aquellos que hacen su servicio por un salario. Usted va a la iglesia católica y le pide cualquier cosa y ellos le van a enumerar la tarifa de todo lo que ellos pueden hacer por usted. Cada cosa tiene una tarifa. Eso pertenece a la gran Babilonia, a la que prostituyó toda la tierra, pertenece a la religión falsa, pero todos esos conceptos se han mudado a la supuesta iglesia evangélica, donde también quedó para la mentira que otra cosa. Ahora bien, son todos aquellos que hacen su servicio, no son todos aquellos que son por un salario, sino que los hacen con un medio de sustento económico en sus vidas. Predican como si la predicación y los resultados fueran obra de ellos y no del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa con esta gente. Ellos predican y dicen, vení que Jesús, casualmente estaba escuchando a una policía, no me acuerdo en dónde, que dice, vení que tenemos 3 días gloriosos donde el Espíritu Santo va a cambiar tu vida y donde Dios va a hacer los milagros. Y yo decía, wow, ellos manejan al Espíritu Santo. Ellos le obligan al Espíritu Santo que haga los milagros. Están afirmando algo que ni saben que se va a ocurrir o no, adueñándose de algo que no nos pertenece, que es el Espíritu Santo. Ahora bien, los resultados fueran obra de ellos y no del Espíritu Santo, por lo tanto gustan satisfacer su ego esperando ver los resultados de su obra personal, haciendo levantar las manos a quien haya aceptado al Señor como resultado de su magnífica y poderosa predicación, o pasar adelante del altar. Y yo siempre me pregunté, ¿cuál altar? ¿Cuál altar? El altar era un lugar de sacrificio. ¿Para qué? Para hincarse a los pies del tan irresistible siervo, entre comillas, del Señor, y que todos puedan ser testigos de las tremendas cualidades de tan brillante predicador, que merece todo el dinero del mundo por tan portentoso trabajo ejecutado en ese lugar. Sabe, el Señor ha sido muy claro también sobre las ofrendas, las cuales deben ser para los creyentes que están en necesidad económica, no para aquellos que quieran vivir sin trabajar como lo hacen los pastores y demás llamados siervos del Señor en el día de hoy. 1 Corintios 16, 1 al 3 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, habla Pablo, haced vosotros también de la manera en que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no recojan entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes pastor hubiere designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. 2 Corintios 8, 14 dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, de los creyentes de la iglesia que estaban pasando por necesidades, era, no para ningún hombre. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. 2 Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, grande Dios. Cada uno de estos inescrupulosos que han corrompido y pervertido la Sagrada Escritura para satisfacer su interés mezquino y están lucrando con las ovejas que son del Señor, no de ellos. Estos son los asalariados a que se refiere el Señor en 2 de Pedro 2:3, cuando dice, por avaricia hará mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 1 Timoteo 6:5, el apóstol Pablo dice, hombres, mire quiénes son, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Apártate de los tales. 2 Timoteo 3, 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, Timoteo, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto, Timoteo, con esto no te juntes, a esto evita significa. No te juntes, no trates con eso. Apocalipsis 18:13 dice, traficantes de almas. ¡Wow! Qué terrible que, ¿no? Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, dice el Señor Jesús, y las mías me conocen. El Señor ha declarado en este pasaje ser la puerta y el buen pastor. Ambas cosas se refieren a la misma persona, porque esta descripción era muy familiar para los que estaban escuchando. Todos ellos conocían un redil, que era donde guardaban las ovejas, ¿sí? Y todos ellos estaban familiarizados con esa actividad. Y lo importante era que el Señor Jesús, en su prédica, el Señor Jesús te demostraba que no tenías necesidad de otra cosa que depender de Dios.
Los pastores asalariados, por ejemplo, lo que hace mención el Señor en este relato corresponde a los pastores de nuestros días, ¿no? Pero a la vez, allá en Israel también existía ese problema. Que la mayoría de ellos llegó un momento en que querían que les pagaran para poder cumplir esa función. ¿Sabe lo triste? Que en países como Estados Unidos convirtieron eso como si fuera un trabajo. Usted llega a leer algunos diarios norteamericanos y hay un aviso de trabajo que dice: se busca pastor para tal congregación, se paga tantos dólares. Le damos vivienda y un sueldo. ¿Y el llamamiento de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está la unción y la gracia que Dios te dio para que vos puedas predicar la verdad? Para que de verdad vos puedas conocer al Señor y poder transmitirle. ¿Sabes? Yo siempre pienso en Adán, que Adán, cada vez que hablaba con Dios por las tardes, él se parecía más a Dios. Y sabe, cuando uno más busca de Dios, es lógico que va a querer tener la mente de Dios, va a querer tener la apreciación de Dios. Siempre pasa eso. La influencia más grande vienen de personas que tendrían que ser hombres y mujeres de Dios de verdad, no de los mentirosos y los engañadores. Sin embargo, este mundo está tan malo y tan al revés que los engañadores han influenciado más en los que ellos que quieren ser cristianos. Porque no puede ser que defiendan las cosas que no son reales. Cuando el Señor Jesucristo dijo bien claro: mis ovejas me conocen, está hablando de alguien que trata con Él personalmente, que sabe escuchar su voz. Él muchas veces dijo: el que tenga oído para ir, oiga. Y sabe, muchas veces no tenemos oído para escuchar lo que Dios nos dice, pero sí tenemos el oído para escuchar lo que los hombres nos dicen. Este mundo nos batalla todos los días con muchas cosas que quieren tapar nuestros oídos para poder oír la voz de Dios. Pero en aquel entonces, el Señor aclaró: el que me conoce y yo le conozco es mi oveja. Y cuando usted tiene un gran problema o un pequeño problema y usted conoce a Jesús, vaya a Jesús directamente. No vaya a buscar en la psicología, en la psiquiatría, no vaya a buscar en muchos problemas, en muchas cosas de este mundo, sino vaya a buscar directamente la solución. En aquel entonces la palabra de Dios, ¿sabe? Era absolutamente la palabra de Dios. No había forma de contradecirla y por sobre todo en la palabra de Dios se encuentran toda la salida para nuestros problemas. Hoy en día la mentira y el engaño ha desviado a todos de la verdadera palabra de Dios, y si tiene un problema no dice que es pecado, sino que necesita un psicólogo. No conocen al Cristo de la gloria, no conocen al buen pastor, no conocen a aquel que da su vida y que la dio un día por ti y por mí. Estamos viviendo en este planeta Tierra, ¿no? Donde todas las cosas parecen ser rumbo a lo que se llama el apocalipsis, pero dentro de eso estamos nosotros, que somos un remanente escogido por aquel que un día nos llamó y que tenemos la obligación de conocer a Cristo y que Cristo nos conozca a nosotros. Porque mucha gente dice: yo conozco a Jesús, pero sabe, viven como hijo del diablo. Viven haciendo cosas que no tienen relación con lo que es el cristianismo y lo que es la vida de ellos. No somos cristianos porque tenemos un logo, ni porque un día dijimos: ay, ustedes son cristianitos. No somos cristianos porque supuestamente el catolicismo nos bautizó cuando éramos bebés, que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Somos cristianos porque decidimos seguir a Cristo, como lo hizo Pedro, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y a partir de ese momento los conceptos de ellos cambiaron y fueron los de Jesús, no los de eso. Hoy en día quieren anteponer los conceptos de los hombres por sobre lo que dice Dios. Y ahí dejamos de ser cristianos para convertirnos en simples títeres, muchas veces del mismo diablo que nos usa para engañar y mentir a la gente. Así que recuerde, no todos, absolutamente no todos los pastores son verdaderamente el buen pastor. El asalariado no lo es. Alabado sea Dios.